Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de psicocrecimiento. Hoy tenemos a un gran referente de la psicoterapia, una gran persona y adicionalmente también un gran investigador. Las tiene todas, Felipe. ¿Ah? Un honor que hayas estado dispuesto a estar con nosotros y bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Ricardo. Un honor haberme invitado, ¿no? Os costó encontrar un espacio, pero finalmente lo logramos y ahora podemos por fin estar conversando. Bueno, ustedes se preguntarán, los que no lo conocen, porque yo sé que mucha gente lo conoce, ¿quién es Felipe? Les digo. Felipe es psicólogo clínico, es un especialista acreditado, doctor en psicología, además es magíster en la psicología de la salud, posee también un postítulo en terapia estratégica y en hipnosis clínica, además es académico, investigador del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina en la Universidad de Concepción, qué bello Conce, ¿no? Gracias. Director del doctorado en salud mental en esta misma universidad. Ha escrito ya múltiples libros que yo creo que más de algunos de ustedes han leído. Entre ellos se destaca Terapia Sistémica Breve, Fundamentos y Aplicaciones, que lo publicó en el año 2014. Además tenemos Manual de Técnica de Psicoterapia Breve, 2015. Estrategias Creativas en Psicoterapia Breve, 2018. Problemas y Soluciones y Cambio. ¿Mm? Manual de Psicoterapia Sistémica Breve en el 2022. Superar experiencias traumáticas, la cual también es una propuesta bien interesante y bien innovadora de las investigaciones que ustedes han hecho, ¿cierto? Así Y es. además también creo que está ahí ahora un libro en terapia de pareja que está ahí en el horno a pronto de Sí, llegar a Chile, ¿o no? no, ya salió, solo que no ha llegado a Chile. Está en venta en México, por ahora la editorial Gediza. Maravilloso. Bueno, ustedes se preguntarán cómo lo hace este hombre, ¿o no? Qué increíble. Lo vamos a descubrir, lo vamos a conocer, vamos a escuchar su experiencia, su sabiduría. Así que muchas gracias, Felipe. No, gracias, Ricardo. Bien, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a trabajar, el tema principal en este conversatorio va a ser cómo superar las experiencias traumáticas. Vamos a obviamente conocer un poquito a Felipe, vamos a indagar qué es el trauma, adicionalmente cuáles son las consecuencias de los eventos traumáticos en nosotros, las personas, también en nuestros sistemas familiares y distintos suprasistemas, también a nivel colectivo, que dicen también las investigaciones, ya que Felipe investiga in situ, está constantemente haciendo investigación. También vamos a indagar sobre qué es la resiliencia, qué es el crecimiento postraumático y obviamente qué variables influyen en que nosotros podamos crecer post-trauma. También al final, dada toda la trayectoria y experiencia que tiene este gran doctor que tenemos enfrente, vamos a pedirle algunas sugerencias para los sobrevivientes de algún trauma y adicionalmente también para los profesionales que están iniciando. Esa es como la temática que vamos a tener o las distintas temáticas que vamos a abordar. No se despeguen y bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo llega Felipe a la psicología? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, la verdad es que la decisión de estudiar psicología tiene varios aspectos, ¿no? Como casi todo en la vida, ¿no? Que uno piensa que es casi unicausal, pero en realidad son varios factores que terminan influyendo. Yo puedo nombrar algunas, por ejemplo, que yo tenía y tengo ciertas características personales que llevaban a que gente me dijera, oye, ¿por qué no estudias psicología? ¿Ya? De partida, yo creo que nos pasa mucho que estudiamos psicología, ¿no? Que la gente nos dice eso porque somos más buenos para escuchar que para hablar, por ejemplo. Nos preocupamos de lo que les pasa a los demás, si vemos que alguien está triste, preocupado, nos acercamos y le preguntamos. Y todas esas características, entre comillas, que llevan a que la gente nos cuente su historia, La historia. llevan a que digan, oye, ¿por qué no estudias psicología? ¿No? Y eso me pasó cuando estudiaba en el colegio, ¿no? Lo segundo, que era muy bueno para leer, y por lo tanto, siempre, a pesar de que también muy bueno para matemáticas, la gente me planteaba que debiese estudiar una carrera humanista, y psicología en el colegio era humanista, ¿ya? Oye, Después oye. en la universidad ya no era humanista, en la universidad era matemática, biológica, de todo, ¿no? Pero en el colegio era humanista y de hecho era parte de la asignatura de filosofía, ¿ya? Lo tercero, yo diría que es el hecho que la carrera no estaba no había otra carrera que me gustara en Concepción. También me gustaba periodismo, me gustaba teatro y psicología, pero psicología era lo único que estaba acá.
y por las condiciones, yo diría, económicas, familiares, no me era posible estudiar fuera de Concepción. Mm, Por lo tanto, era casi lo que quedaba, ¿no? Pero era algo que me gustó desde el principio qué y me bueno. gustó hasta el final. Bueno. ¿Ya? Y queda historia todavía, ¿no? No, claro, sí, por supuesto. No Sí, estoy al mucha final de mi historia. vida, pero me gustó al final de la carrera, ¿no? Cuando terminé Sí, la carrera, ese no, si esto me gusta. Sí. eso es Es importante. lo que no podría haber estudiado otra cosa. De hecho, me han preguntado si dado el campo laboral, que algunos se quejan en psicología, Mm, si yo hubiera estudiado otra cosa. No, no, yo psicología y ninguna otra cosa. qué bueno. Oye, bueno, nosotros tenemos ahí como amigo en común a Rodrigo, y Rodrigo me sopló que No tenía digo una más. Sí. biblioteca gigante de unas Ujú. 600 libros promedio, donde me mencionaste que te gustaba leer, se me viene Sí, ese claro. a la cabeza. De hecho, más, yo debo tener por lo menos 2000 libros, solo que están distribuidos en bibliotecas en mi oficina, donde tengo la mayoría de los de psicología, y ahí sí son como 600. Y aquí en esta casa, donde vivo con mis hijos y mi pareja, pero hay muchos más, pero no son de psicología, son de literatura, de historia, de antropología, de viajes, ¿no? De arte, etcétera. Eso es lo que tengo acá en la casa. Qué interesante esto también porque, bueno, hoy día el hecho de ser un psicólogo postmoderno, yo creo que has pasado por distintas etapas. Hoy día nos seguimos en las redes sociales y sabemos que Sí, claro. del otro, y claro, yo te he visto en muchos viajes, que también la misma psicología te ha llevado a viajar mucho, ¿no? ¿Lo Sí, pensaste en pero a algún mí me gusta momento? mucho viajar. Era casi un sueño de infancia, ¿no? Yo era muy bueno para ver álbumes o libros de viaje, de fotografía. Me sabía todos los países del mundo, con sus banderas y sus capitales, eso en la escuela, en la básica. Entonces siempre me gustó viajar. Y claro, la psicología me lleva ahora a viajar. Uno, porque cuando uno investiga, eh, a uno está, entre comillas, obligado a mostrar los resultados de lo que uno investiga en congresos. Y por lo tanto, los mismos proyectos me financian los viajes a congresos. Y lo segundo, porque me invitan, por ejemplo, para presentar mis libros, para hacer clases. Y aparte las vacaciones, ¿no? A mí las vacaciones voy con mi familia y bueno, ahí vamos, ahí cedo un poco y vamos a los lugares que a mi familia le gusta. Mira, qué bien, qué bien. Oye, Felipe, y yo sé que hoy día estás como director en un doctorado allá también en Conce. Creo que igual tiene que ver con harta, como diría Maslow, ¿no? Esta autorrealización, entrar a estudiar ahí, hacer carrera. También en Chile, para los que no sepan, porque nos escuchan harto también en México, en distintos lugares, eh, Chile de repente es muy, está todo como en la región metropolitana, como muy céntrico. Pero yo creo que tú y también Ceci, que es el centro donde tú trabajas, como que han roto esas barreras y han logrado esparcir en este caso el modelo de terapia breve, la sistémica también, a nivel iberoamericano incluso. ¿Cómo se siente esa Yo discrepo, autorrealización? ¿ah? No creo que Santiago tenga todo. Concepción tiene mucho, de hecho el Sí, hospital po, más grande de Chile está en Concepción, hay universidades de mucho prestigio. sí, po. eh, no hay nada que yo diría que le falta a Concepción que uno tenga que ir a buscar a Santiago, ¿no? Es una Bueno, ciudad grande, ¿no? en Y que región además se tiene muchos puede. recursos naturales cerca y la gente no anda empujándose. Yo creo que hay algunas ventajas Maravilloso. importantes de vivir en Concepción. Y la Sí. música, por supuesto, Concepción es la ciudad del rock, así que, Ah, mira, no sabía eso. claro que Buenísimo. sí. Mira, qué bien. Bueno, entonces se podría decir que te fuiste construyendo en esta bella región, esta bella ciudad, dentro de ti mismo, o así, si tú pudieras viajar un poquito al pasado y le contaras a ese yo todo lo que has hecho, porque haces psicoterapia, eres director de un centro, haces investigación, escribes libros, ¿qué crees que te diría Felipe recién entrando a la universidad? No, yo creo que si me encontrara con el Felipe que está recién saliendo de la universidad, me diría, no, pues para un poco, para un poco, ¿no? La vida mía cuando salí de la universidad era bastante más relajada quizás la que tengo hoy día, ¿no? Hoy día tengo demasiadas cosas, ¿no? Pero son cosas que están sumando y que me van gustando, no solo que si la perspectiva de alguien que recién sale de la universidad es abrumador, ¿no? Mm, Pero la perspectiva de una persona que ha ido paso a paso construyendo esto es algo que yo puedo hacer sin descuidar otras cosas que para mí también son importantes, por ejemplo, los lazos familiares. bien. Entonces no, pero suena abrumador si tú lo sumas, ¿no? Todo lo que dijiste, ¿no? Entonces, claro, parece mucho para una vida o para un día común, ¿no? Sí, bien, qué bueno. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en la temática, ¿ya? ¿Cómo superar estas experiencias traumáticas?
Y vamos con la primera pregunta que vamos a poner sobre la mesa. Felipe, ¿qué es el trauma? Bueno, la palabra trauma hay que entender primero que forma parte del lenguaje cotidiano, y eso significa que la gente le llama trauma a ciertas experiencias que desde el punto de vista más técnico no son trauma, ¿no? De repente, no sé, me terminan una relación, o a lo mejor se me pierde el celular y ando traumado porque se me perdió el celular, pero pasa mucho también con las palabras como depresión, como ansiedad, que se popularizan, ¿no?, en el lenguaje cotidiano y tienen por lo tanto un significado de uso distintos que le damos los profesionales. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que obviamente desde el punto de vista profesional el trauma tiene unas características bien particulares. Generalmente esa palabra deriva de la medicina, que empieza a ocupar la palabra trauma inicialmente para hablar del trauma físico. ¿Ya? Mm, Cuando uno va a un traumatólogo se refiere a un médico que ve trauma, ¿no? Y el trauma se refiere a una lesión que genera discontinuidad en el cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, una fractura, una herida, ¿no? Una amputación, todo eso es una acción traumática sobre el cuerpo. De ahí se toma la palabra para poder ocuparla para referirse a algo que es más bien trauma psíquico, no físico, ¿no? Refiriéndose a una experiencia que nos genera una pérdida de continuidad, ya no del cuerpo, ¿no? ¿De qué? De la vida probablemente. La vida ya no es la misma, luego de una experiencia como un trauma. Y se ocupa inicialmente con personas que vuelven de la guerra, ¿no? Ahí se empieza a usar inicialmente la palabra, porque la guerra los cambiaba, llegaban distintos, no eran las mismas personas, ¿no? Con una serie también de reacciones o síntomas que finalmente terminan configurando lo que llamamos hoy día trastorno estrés postraumático, ¿no? claro. Ahora, ¿cuáles son esas características, no? Es una experiencia generalmente abrupta, eh, para lo cual las personas no están preparadas, ¿no? No tienen recursos, no tienen habilidades, no tienen estrategias para poder manejarlo. Y por lo tanto tienen la sensación de pérdida de control, ¿ya? Y además probablemente no tienen esquemas para poder asimilarlos. Y hablando más en una forma más cotidiana, no tienen forma de comprender o entender lo que está ocurriendo. ¿Ya? No tienen ninguna experiencia previa que me diga, "Ah, esto es lo que me está ocurriendo". No entienden ni lo que les sucede por fuera, el evento, ni tampoco entienden lo que les sucede por dentro, que son sus reacciones, ¿no? Eh, entonces, claro, una característica que mucha gente menciona de la experiencia traumática es que son hechos inenarrables, dicen, ¿no? Que no se pueden contar, que no puedo poner en palabras, ¿no? Bueno, y quizás por eso parte importante de los técnicos, métodos que existen para trabajar con el trauma, consiste justamente en procesar, ¿no? O reprocesar. Es decir, en ponerle palabras, ¿no? En entender, en comprender lo que han vivido, ¿no? Que en principio parece incomprensible. Y obviamente tú dirás, eso también encaja el matrimonio, ¿no? El matrimonio puede ser, ¿no? Pero no, son eventos que amenazan la vida o la integridad, ¿no? Y para lo cual las personas responden generalmente con una emoción negativa e intensa, entre ellos el miedo, ¿ya? Y por lo tanto, no, el matrimonio no. El matrimonio es un evento estresante que tiene Mm, casi todas las características que mencioné, te cambia la vida, no lo entiendes, no te ha pasado antes, a veces te casas sin querer, por tanto no tienes mucho control, pero no es una amenaza para la vida y la integridad y no se responde en general con miedo, aunque conozco algunos que están muertos de miedo antes de casarse. Mira, qué interesante Mira, esto. qué interesante. Me gusta mucho. También aparece esto que muchos teóricos académicos y también psicoterapeutas denominan trauma complejo. ¿Cuál sería la diferencia entre el estrés postraumático y el trauma complejo? El trauma complejo no excluye el estrés postraumático. El trauma complejo se debe más bien a una descripción de un tipo de trauma en base a su origen, no en cuanto a su sintomatología. ¿Ya? Mira, el origen. Y se refiere a las consecuencias de una serie de experiencias, generalmente en la infancia, adversas, que se van acumulando, ¿no? Y que implican vulneración, ¿ya? Por ejemplo, experiencias continuas de abuso sexual, de negligencia, de abandono, de experiencias de ser testigo de violencia, padres que son consumidores de drogas, ¿no? Entonces, todas estas experiencias que se van sumando y que ya en la vida adulta se representa con distintos problemas de salud mental. Entre ellos también puede ser estrés postraumático, pero Claro. también es común la depresión, el abuso de sustancias, trastorno de personalidad, entre otros. ¿Ya? Claro, y uno escarba ahí y encuentra ese origen en esa experiencia adversa
que la persona vivió cuando era obviamente un infante. Maravilloso. Muchas gracias por la aclaración. Ya te introdujiste en este tema de las consecuencias. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias que nosotros podríamos tener frente a un evento traumático cuando ya hablamos en este caso que empieza a afectar nuestra narrativa, nuestra historia? Pensemos en un evento, ¿no? Un desastre natural. Pongamos, no sé, una lluvia tan intensa que genera una inundación, muerte de gente, ¿no? Y pierdo mi hogar, etcétera, ¿no? Pensemos en un evento, ¿no? La principal consecuencia es la resiliencia. Es decir, personas que a pesar de todo lo que le está tocando vivir, ¿Ya? son capaces de mantener más o menos el control de su vida, ¿no? Logran entender lo que ocurre, logran actuar frente a eso, y por lo tanto no genera consecuencias negativas en su salud mental. La gran mayoría de las personas que se exponen a eventos traumáticos responde con resiliencia, ¿no? Importante, acabas de Ahora, decir. pensando en Importante. consecuencias negativas, que es otra cosa, Mm. la de mayor prevalencia es el trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Eh, que ya, si quiere, describo, ¿no? Pero tiene que ver con unas respuestas, ¿no? Que da la impresión que la persona aún siente miedo de que algo similar vuelva a suceder, ¿ya? Y por lo tanto reacciona en consecuencia, ¿no? Hiperactivado, con sueño, con pesadilla, porque el peligro es inminente, ¿ya? La segunda consecuencia es la depresión, que tampoco es excluyente, ¿eh? Una persona puede tener trastorno estrés postraumático y además depresión, ¿ya? Lo que llamamos comorbilidad. Sí. Esa es la segunda consecuencia en cuanto a prevalencia. La tercera yo diría que son los trastornos ansiosos, entre ellos el trastorno de pánico, ¿ya? Y en cuarto lugar, el consumo problemático de alcohol y otras drogas. Yo diría que son las cuatro principales consecuencias de un evento traumático, dentro de las consecuencias negativas, porque ya dije que la gran mayoría es resiliente. Mira, qué interesante eso. No, no todo, entre comillas, es patológico, ¿no? O psicopatológico. Yo como clínico, yo pensaba que todo el mundo era patológico cuando vivía un evento de este tipo, porque el que llegaba a la consulta, el que no se la podía, entre comillas, ¿no? La Claro. persona que de algún modo su vida se deterioraba y no podía con sus propios recursos volver a recuperar el control y el ritmo de su vida. Entonces yo tenía la impresión de que era como unicausal, ¿no? Pero cuando me tocó investigar justamente, y por lo tanto yo fui hacia la gente que había vivido experiencias traumáticas, ahí en donde yo fui encontrando esa diversidad, ¿no? Gente que podía continuar con su vida, que entendía, le ponía palabra a lo que ocurrió, eh, tomaba decisiones, se proyectaba en la vida, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo lo descubrí con la investigación y pues, claro, leyendo, me di cuenta que era un fenómeno común y tenía nombre, ¿no? No solamente resiliencia, sino también el crecimiento, ¿no? Que del cual vamos a hablar quizás por un rato más, ¿no? Y bueno, y de eso, allá en la región donde tú vives y te desarrollas, lo sabes perfectamente, ¿no? Para los que no sepan, en el 2010 fuimos azotados por un terremoto y un tsunami en el hogar de Felipe, podríamos decir, allá en Concepción, y afectó bastante. ¿Mm? ¿Cómo lo viviste tú? Sí, yo perdí mi hogar. Yo el terremoto lo viví en un ¿En serio? edificio en un piso 11 con mi señora y mis dos hijos. Eh, mi hija del medio ahora tenía unos 3 años, 4 años. Mi hijo mayor tenía unos 11. Y el edificio se destrozó. Ya nosotros para bajar del edificio tuvimos que saltar de un lado para otro porque se había abierto en dos, ¿no? Y obviamente con se abrió y se inclinó, eh, salimos todos, ¿no? De un edificio destruido y al tiempo tuvieron que demolerlo, ¿no? Porque quedó partido y inclinado, ¿no? Así que yo perdí mi hogar en el terremoto, ¿ya? Eh, y ya estaba yo estudiando el fenómeno de crecimiento cuando ocurre el terremoto, Wow. pero lo estudiaba con mujeres habían sufrido el diagnóstico de cáncer de mama. Pero con el terremoto yo dije, no, esto hay que estudiarlo acá, en esto, ¿no? Y ahí empecé mi tesis doctoral, que la empecé en 2011, a Ya. estudiar crecimiento en personas que habían vivido el terremoto, que habían perdido su hogar en el terremoto. Es muy autorreferente mi tesis doctoral, ¿no? Es el crecimiento en personas que perdieron su hogar en el terremoto. Qué fuerte. Oye, te agradezco que nos haya abierto esa parte íntima tuya, ¿ah? Y ahí nos damos cuenta que los psicólogos, los psicoterapeutas también somos personas y también sufrimos de repente.
De hecho, lo vivimos con la pandemia, ¿no? Yo pensaba o decía que con la pandemia nosotros estábamos insertos dentro del trauma, pero tú venías inserto en este mundo desde el 2010, incluso de manera muy, valga la redundancia, muy traumática, qué fuerte. Sí, sí, fue una experiencia traumática para muchos. Yo no siento que para mí ha sido traumático. No, venías a Una de estudiar, las cosas que ocurrieron, algo había que aplicar, una de las cosas ¿no? que ocurrieron, claro, es que yo no me quedé entre comillas como víctima, ¿no? Yo empecé a Mm, hacer cosas, ¿no? Y una anécdota muy interesante que nos gusta contarla, aunque nos pone en una posición casi de robots, fue que ya, a mientras ver, yo dormía en la calle, porque dormía en la calle, no tenía techo, entonces, pero no en la calle, en el auto, dentro del auto con mi señora, porque mis hijos los llevamos a otro lado, ¿no? Para que estuvieran refugio. Yo me puse a escribir un artículo para ver cómo ayudamos a la gente que había vivido el terremoto, junto con Rodrigo, que también había pasado, Rodrigo Mardones, que también había pasado callejerías, ¿no? Entonces también está afectado. Y entre los dos escribimos este artículo, que cosa curiosa, fue publicado en la revista Terapia Psicológica el 1 de abril de ese año. El oh, terremoto fue el último día de febrero, por lo tanto en marzo lo escribimos y lo enviamos. Y en abril se publicó. Yo inmediato. justamente en abril encontré una casa donde poder arrendar y traerme a mis hijos de vuelta, ¿no? Entonces, en ese periodo estoy escribiendo. Entonces, lo que ahí ocurrió es que no me sentí ni incompetente ni víctima, sino que sentí que podía hacer algo, ¿no? Y junto Activaste, con claro. Rodrigo empezamos a hacer algo. ¿Tá? Y eso yo creo, y también lo hemos visto en investigaciones posteriores, cuando uno siente que puede ser útil, disminuyen las probabilidades de que desarrolle o depresión o trastorno de estrés postraumático. Mira, Eh, Eso lo vimos después en investigación, ¿no? Y creo que nos pasó a los psicólogos en pandemia. Los mm, psicólogos en pandemia, sí. muchos de nosotros nos sentimos útiles y por lo tanto pudimos hacer algo con personas que estaban sufriendo. Yo creo que eso fue para nosotros un factor protector. Sí, qué bueno que, bueno, y que también que se den estas instancias para divulgar también el conocimiento, para que la gente también escuche y también los futuros colegas vayan aprendiendo de esta experiencia, ¿no? Eso es bien importante, te lo agradezco. Eh, bueno, ya también nos volvimos a adentrar en el tema, lo cual es maravilloso porque va fluyendo en este caso el diálogo y te iba a preguntar qué dicen las investigaciones, qué dicen también tus propias investigaciones respecto a todo esto que estamos dialogando. Y lo que pasa es que la investigación surge cuando tú tienes preguntas que no tienen respuesta, no encuentras la respuesta. Ahí surge la investigación, ¿no? Cuando tú tienes una pregunta y la googleas y está la respuesta, tú no la investigas más allá porque está dada, ¿no? Y lo que ocurrió es que yo como clínico me hacía ciertas preguntas que no encontraba respuesta bueno, Google, no sé si existía el año 2009, 2008, ¿no? Pero sí existía Internet, ¿no? Y la respuesta no la encontré. Y la pregunta fue, ¿qué hacen las personas cuando viven eventos estresantes para levantarse del suelo no seguir caminando sin necesidad de una ayuda profesional? Esa fue la pregunta. Oh, ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen, no? Porque como te dije en los primeros estudios, yo me acerqué a gente que ha vivido experiencias traumáticas y encontré ese tipo de personas. Y mm, yo dije, bueno, pero si yo sé lo que ellos hacen, que los ayuda, eso que hacen, a lo mejor se lo puedo mostrar a las personas que a lo mejor eso les cuesta más. ¿Ya? claro. O sea, aprender de estas personas que eran capaces de sobrellevar una experiencia traumática para enseñarle esto a personas que no podían sobrellevar. ¿Ya? Mm, Eso fue lo inicial, ¿no? Y claro, al googlear no estaba la respuesta. ¿Qué hace la gente que no necesita finalmente terapia, por ejemplo? No estaba, porque la psicología, como tú bien sabes, se ha enfocado durante prácticamente todo un siglo en estudiar lo que no funciona claro, y no lo que funciona. ¿Ya? claro. Y ese además fue mi acercamiento a la psicología positiva, porque yo me acerqué a la psicología positiva desde el trauma, o sea, desde el sufrimiento, no desde la felicidad, ¿ya? Como probablemente lo hicieron otros Vale. estudiosos, ¿no? Yo desde el sufrimiento me acerqué a la psicología positiva porque entendí que en el sufrimiento las personas hacen cosas para aliviarse ese sufrimiento y eso es algo que yo tenía que aprender, ¿ya? Mira, Eh, bueno, y por lo tanto, respondiendo ya frontalmente a tu pregunta, mis investigaciones están orientadas fundamentalmente a eso, sobre todo la primera década. ¿Ya? Estrategia de afrontamiento, que la importancia de la religiosidad, la importancia del apoyo social, la importancia de ciertos procesos cognitivos, cómo esto influye en que las personas, en lugar de tener un trastorno postraumático, desarrollaran, no sé, resiliente o crecimiento, entre otras.
Wow. Estudio de trayectoria, incluso estudio longitudinal. Mira, qué bien, qué bien, qué bien. Tremendo, Sí. tremendo. Bueno, ¿qué es la resiliencia? Un poco está tan claro, ¿eh? Es una palabra también que estamos usando mucho los psicólogos, pero no necesariamente cuando nosotros los psicólogos decimos resiliencia nos estamos refiriendo a lo mismo. Mm, Hay quienes definen la resiliencia como la ausencia de trastorno. Y por lo tanto, si aquí cae un meteorito y medimos a la gente que tiene trastorno estrés postraumático, la gente que no tiene trastorno estrés postraumático sería resiliente. ¿Ya? mira, Eso es una definición, ¿no? Que aparece también en muchos estudios. O sea, calculan, aplican una prueba de depresión, el que no es depresivo es resiliente. ¿Ya? Así casi por descarte. mm, Hay otros que plantean que la resiliencia es más bien un rasgo, ¿no? Más bien estable como personalidad, ¿no? Y por lo tanto hay gente más resiliente que otras, ¿ya? Y desarrollan escalas como inventario de resiliencia. Pues cuando a ti te pasa algo malo, no sé, eres capaz de hacer tus tareas, eres capaz de mantener tus planes, etcétera, ¿no? Como a tratar de medirlo, ¿no? Eh, y, y claro, se ha observado obviamente que hay gente que tiene más resiliencia y que hay ciertos predictores de esa resiliencia, ¿no? Pero hay quienes piensan que de alguna manera todos tenemos, entre comillas, la semilla de la resiliencia. Es mm. decir, que todos hemos vivido eventos difíciles y todos estamos en este minuto, al menos los que estamos en este minuto escuchando y hablando, hemos sido capaces de salir adelante con ello. ¿Ya? Solo que algunos reconocen que hicieron y otros no tienen ni idea de lo que hicieron. ¿Ya? Por lo tanto, no lo ven como recurso. Y por eso yo creo que yo soy más bien de la tercera posición. Por eso yo creo que en la terapia lo que uno tiene que hacer es conectar a las personas con esos saberes, ¿no? Que están ahí, Bien. pero que cuando llegan las personas a terapia no las ven, ¿ya? Pero algo hicieron con su vida para estar aquí, ¿no? Mi amiga Hazel Martínez, que es una psicóloga mexicana que está escribiendo un libro de resiliencia, dice incluso que del momento en que nacemos, ¿no? Tenemos que enfrentar un mundo que es adverso, que es difícil, con el cual tenemos que adecuarnos, y por lo tanto desde ese minuto ya estamos desarrollando resiliencia. Mira, qué interesante eso. No lo había visto de esa lógica. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo que, insisto, yo creo que eso tiene mucha influencia en mi manera de hacer psicoterapia. Yo creo que la psicoterapia que yo practico busca que estos conocimientos, saberes, experiencias, recursos, como quieras llamarlo, afloren, florezcan en terapia, ¿no? Que aparezcan, ¿no? Y que una vez que aparecen, podemos conectar a esa persona con esos conocimientos suyos propios para poder resolver o superar el problema que lo tiene estancado en el presente. Y Que es bueno, una visión muy humanista todo esto, ¿no? Porque algo parecido planteaba Rogers. exacto, sí. Y desde ahí va a ver este tema del problema, ¿no? Que también eres un gran referente respecto a la terapia sistémica breve a nivel iberoamericano. Y me gustaría que me explicaras un poquito el modelo, cómo intervienes desde esa lógica. También sé que integras también esta parte de la psicología positiva que la nombraste hace un rato. ¿Cuál es la diferencia o qué hace la diferencia en este modelo terapéutico? Yo creo que, bueno, quizás esto cuesta como explicarlo un poco, porque la terapia sistémica breve es un modelo integrativo. O sea, no es un modelo propio, sino que más bien un modelo que integra distintos modelos que comparten un paraguas común, ¿ya? Que epistemológicamente son sistémicos, cibernéticos, constructivistas, construccionistas y postestructuralistas, ¿no? Estoy hablando del lenguaje que probablemente algunas personas no conocen, ¿no? Sobre todo quienes están estudiando psicología o que están fuera del mundo de la psicología. Pero saliendo de ese lado, que, insisto cuesta un poco, yo podría definir la terapia sistémica breve como un modelo integrativo, ¿no? Que busca que las personas alcancen sus objetivos, o sea, lo que sea, lo que buscan, en el menor tiempo posible, ¿no? Apoyándose fundamentalmente en los recursos de los consultantes, Maravilloso. ¿ya? En lo que ellos traen, en lo que ellos tienen, ¿no? Con lo que yo siento que justamente es porque se hace breve, ¿no? Porque cuando tú trabajas con alguien desde el déficit, entonces es una tremenda brecha en la que tienes que tú superar para saltar del déficit a la competencia, ¿no? Pero cuando tú partes desde la competencia, Mm. evidentemente el camino se te abrevia, se te acorta, ¿no? Y por eso la importancia de encontrar, ¿no? Estas competencias en la conversación terapéutica. Encuentro increíble cómo se te fue dando el camino desde la adolescencia, desde esa escuela de escuchar, porque al parecer escuchas y miras mucho, y darte cuenta también con esta experiencia de vida, con el terremoto, justo estar en el tema doctoral, hacer tu investigación, pero también observando y escuchando mucho el contexto.
Y desde ahí te diste cuenta que estas personas, no todo es patológico, y te percataste de los recursos que tenían estas personas, y eso te llama la atención, que los mantenía en Y pie. eso quería averiguar, Y, eso quería aprenderse. y te llega, o sea, es hermoso cómo se va dando el camino, ¿no? Y, y tu modelo terapéutico, el modelo que tú impartes, el modelo que tú enseñas, va desde ahí, desde el recurso. Y desde ahí también te acercaste a la psicología positiva, desde el trauma, de cierta forma, o los eventos traumáticos, Exactamente a lo así fue. positivo, a diferencia Así de fue. otros colegas que entran desde la felicidad o distintos otros parámetros, porque tú entraste como, eh, no sé, como la flor de loto en Valdivia, ¿ah? En esa, desde el pantano surgiste y aparece todo esto, que me gusta mucho, Exacto. maravilloso. Bien, me encanta. ¿Cuál es la diferencia que se podría denominar? Porque, claro, aparece el crecimiento postraumático, que empezaste a estudiarlo, pero ¿por qué no solo quedó en resiliencia? ¿Por qué aparece el crecimiento postraumático? ¿Cuál es la diferencia? Porque lo que yo fui fue crecimiento. Vi gente que sufría, gente que le estaba pasando mal. No gente que seguía con su vida como lidiando con eso y surfeando con eso y manteniendo más o menos el control de su vida. No, no es lo que vi. Vi gente en el suelo. Vi gente que había perdido cosas importantes, ¿no? Y que a partir de eso que habían perdido, eran capaces de levantarse. Entonces uno cree una diferencia fundamental de la resiliencia y el crecimiento. El crecimiento surge desde el sufrimiento, ¿no? Desde el malestar, ¿no? En el fondo es como aprender del malestar, pero esa frase hay que, hay que matizarla porque suena a cualquier cosa y no lo que yo quiero decir. Mm, No me refiero a que la gente tenga que aprender de las cosas malas que le pasan. ¿Ya? Me refiero a que a partir de las cosas malas que te pasan, tu vida cambia. sí, ¿Ya? Tu vida cambia, ¿no? Pero tú puedes tomar alguna de esas cosas que ocurren para que este cambio sea en la línea que lo que tú quieres seguir con tu vida. ¿Ya? Y por eso me gusta definir crecimiento de una manera distinta como lo definen sus autores, ¿no? Los que presentan el concepto. Yo digo que es la capacidad que algunas personas tienen de aprender algo útil para sus vidas a partir de una experiencia dramática, estresante, traumática, etc. Elimino la palabra positiva, que sí lo ocupa TD, Calhoun y otros autores que dicen que el crecimiento es la percepción de cambios positivos a partir de un evento estresante. mm, ¿Ya? No, yo digo algo útil, algo sí, que te sirve para la vida que quieres llevar, ¿no? no necesariamente tiene Y que el ser ejemplo que terrible. siempre doy, claro, el ejemplo que siempre doy es cuando tú tienes una ruptura de pareja, porque la pasas mal, la Claro, pasas muy mal, ¿no? Pero puedes a lo mejor después de esa ruptura decir, bueno, ya al menos sabes qué no vas a aguantar en una siguiente relación y qué límites poner. Aprendiste algo útil para la vida que deseas. No puedo decir si es positivo o no es positivo, pero sí te sirve. ¿Ya? Y eso es lo que a mí me interesa porque además, en los estudios que hemos hecho nosotros, hemos mostrado que la capacidad de aprender o de crecer predice en el tiempo mejor salud mental. Y sigue una trayectoria distinta a la trayectoria que siguen las personas que finalmente desarrollan trastornos estrés postraumático. wow, Los predictores son distintos, la trayectoria es distinta. completamente de acuerdo. Wow, bien, me gusta. Para que la gente vaya escuchando, porque nos escuchan público en general y además también profesionales, estudiantes que están recién iniciando, ¿qué factores influyen en el crecimiento postraumático? ¿Cuál sería como esa guía? Un elemento general es que yo creo que es necesario tomar cierta distancia de lo que te ocurrió para poder crecer. Bien. Hemos visto en ese estudio de trayectoria longitudinales que la gente se pega al salto después de los 6 meses del Wow, evento. Ahí tú, claro, tú creces, pero después de los 6 meses ya con mayor distancia de lo que te ocurrió, tú dices, ya, esto me... Al principio probablemente más malestar, ¿no? Eh, Quizás cuestionamientos, ¿no? Mucha reflexión. Pero el resultado de esa reflexión se refleja más o menos al tiempo. Pues yo digo 6 meses porque es donde nosotros vimos estadísticamente el salto, pero puede ser antes o después, ¿no? ¿Y qué características te llevan a que finalmente crezca? Yo creo que hay hartas, ¿no? Hartos factores que hemos visto. Por ejemplo, el optimismo. Por sí, ejemplo, optimista tiende a crecer más que la gente que es más bien pesimista. Pesimismo te lleva más bien a la depresión, ¿no? claro. Eh, También la religiosidad, pero también vimos una diferencia. Las ¿Ya? personas que se sienten conectadas, ¿no? Con Dios, con su religión, como una fuente de apoyo, una fuente de sentido, es la que crecía.
pero la gente que se conectaba con su religión desde un punto de vista más de penitencia, castigo, ¿no? Culpa, no, esa persona desarrollaba más depresión o estrés postraumático. Por lo tanto, no es cualquier conexión religiosa, sino la religiosidad es como una fuente de apoyo y de sentido, fundamentalmente. ¿Ya? También encontramos que la gente que pensaba mucho, pero a propósito, crecía. Y la gente que pensaba mucho, en forma involuntaria, desarrollaba más estrés postraumático. Mira, Lo esto que es obviamente también nos automático da este también. viso de la idea de aceptación, ¿no? La idea de que, bueno, si tengo estos pensamientos dando vueltas, bueno, mejor los miro, ¿no? En lugar de tratar de expulsarlos, si trato de expulsarlos, es donde se vuelven intrusivos, ¿no? Y además eso se relaciona mucho con estrategias psicoterapéuticas propiamente tales, ¿no? Claro. Eh, que hemos visto también que la gente que es capaz de buscar apoyo, compañía, o que incluso se une a otros, ¿no? Para poder defenderse, protegerse o luchar por sus derechos, crecía más que aquellas personas que se aislaban, ¿no? Vimos no solamente la importancia del apoyo social, sino también de la participación social. Es decir, cuando, por ejemplo, aquí las caletas de pescadores que fueron azotadas, ¿no? por los tsunamis, las personas que se juntaron con otras para tomarse la carretera, ¿no? Para que reparen sus casas, Sí. crecía más que las personas que quedaban más bien en una línea de aislamiento, ¿no? De quedarse solo, no juntarse con otros, etcétera, ¿no? Que además un hallazgo que coincide mucho con posturas nuestras no sistémicas de la importancia del contexto y de la acción comunitaria, Claro. ¿ya? Eh, Así que bueno, todos esos elementos fuimos nosotros encontrando que tenían influencia. Qué importante estos elementos que tú mencionas, porque son cosas que podemos adquirir. No es como algo que está fuera, entre comillas, del alcance, ¿no? Es algo que también incluso por política pública podríamos incluso estipular, ¿o no? Exactamente, y de hecho lo que yo te pretendía es que una vez que yo descubriera lo que hacían ellos, a lo mejor nosotros podemos promover esto en las personas que venían a terapia y a lo mejor con eso podíamos prevenir que desarrollen algún tipo de trastorno y Claro. promover crecimiento y bienestar. Y en eso estamos hoy día estamos haciendo investigación, el FONDESIT actual, que tiene que ver con eso, ¿no? Como ya ahora promovemos formas de estas estrategias en personas que han vivido eventos estresantes recientes y ver los efectos de la intervención, ¿no? Y luego en el seguimiento 6 meses después. Es, es interesante cómo también observamos estos elementos en tu vida, ¿no? En ti mismo, este optimismo, este tema también del sentido, hacia dónde ir, este propósito, casi espiritual, cómo también manejas en este caso esos pensamientos, porque me imagino que ahí tiene que haber una proyección hacia el futuro de lo que quieres hacer con todo lo que has ido aprendiendo. Imagínate de estar durmiendo en el auto a hoy día estar inserto y ser, entre comillas, una voz. Se podría decir como una voz referente y también que lo ha vivido en las dos caras de la moneda, ¿no? Y, y, y hoy día lograr todo lo que estás logrando para que la gente tenga este bienestar. O sea, hablamos de un bienestar social, comunitario, que es muy necesario en nuestro país y también en Latinoamérica. Y por qué no decirlo, imagínate lo que está pasando en Ucrania, imagínate lo que está pasando en Israel. O sea, esto es algo que de verdad es importante. Y en Palestina. Y en Palestina, sí. Israel, disculpa, sí, Israel y Palestina. Y en distintas partes del mundo también. Exacto. Sí, o sea, todavía vivimos un sinfín de cosas, injusticias sociales que claramente necesitan de esto. Eh, Marcaste ahí el apoyo comunitario, el apoyo social. ¿Cómo crees tú que el vecino, la vecina que está escuchando pueda hacer este tema social, esta junta, este apoyo? Sí, aquí un aspecto súper importante porque en general se ha visto que el psicólogo clínico es como un psicólogo que trabaja desde el individuo, en su box, ¿no? Trabajando principalmente en lo que le ocurre a la persona absolutamente fuera de su contexto. Y yo no coincido con eso. Yo creo que nosotros tenemos una vocación social y que en la clínica podemos hacer un trabajo que también es social, ¿no? De hecho, yo este año, uno de los congresos que fui a presentar mi trabajo fue un congreso de psicólogos sociales, ¿no? Dirán, ¿qué está haciendo un clínico en un congreso de psicólogos sociales? Justamente porque tenemos esa visión
de que las personas no están solas, ¿no? Las personas en comunidad, las personas que se unen a otras, pueden lograr mucho más cosas para su propia salud mental y la de su familia, y la de su comunidad, que las personas que están obviamente viviendo cada cosa sola. Y creo que muchas veces la medicina, la psicología, por ejemplo, a través de la herramienta de la patologización, hace que las personas se sientan aisladas, ¿no? Que esto es algo que me pasa a mí, que tengo yo adentro, ¿no? Y que no tiene nada que ver con lo que me ocurre afuera, ¿ya? Cosa con la cual absolutamente discrepo. Por lo tanto, nosotros creo, como clínico, tenemos que promover que las personas tengan conexión con otras. Por ejemplo, que colaboren con su junta de vecinos, que se unan con otras personas que están pasando por lo mismo, que defiendan sus derechos laborales integrando un sindicato. O sea, promover el encuentro, la integración de esa persona con los sistemas que lo rodean y que forman parte de su comunidad. Eso lo podemos hacer desde la clínica, ¿no? Como acción, ¿no? Como las personas, como algunas cosas que las personas debiesen hacer, por ejemplo, para poder justamente superar eh, las adversidades muchas veces que viven y que tienen que ver con el contexto, ¿no? La pobreza, la discriminación, el endeudamiento, el daño al medio ambiente, que eso claramente afecta a la salud mental y que se puede combatir en grupo, en equipo, con gente, con los demás, ¿no? Sí. Qué gratificante escuchar todo esto. ¿Ah? Creo que va a servir mucho, mucho, mucho este capítulo a mucha gente. Y dentro de eso, quiero preguntarte, aparte ya de sabemos de estos elementos, del apoyo, del tema, de lo que nos acabas de decir, ¿qué otras sugerencias le darías en este caso a los supervivientes de algún hecho traumático que claramente haya tenido alguna consecuencia a nivel de salud mental y también social o relacional? Creo que es parecido a lo que vivimos todos en la pandemia, ¿no? Estamos expuestos a una situación que podría habernos llevado a consecuencias negativas en nuestra salud mental. El aislamiento, el temor a contagiarse, la muerte de seres queridos, la falta de apoyo, porque no tenía yo gente cercana, porque no podíamos compartir con otras personas cercanas. Entonces, claro, las posibilidades de desarrollar alguna respuesta negativa eran bastante altas y hay gente que lo desarrolló, ¿no? Entonces, claro, lo que uno decía es que uno no puede renunciar a las conexiones sociales. Es decir, que aunque sea virtual, las conexiones sociales son importantes. Entonces estimulábamos, ¿no? Que aprendieran de medios digitales, que se conectaran por WhatsApp, por Zoom con su familia, ¿no? Que se vieran las caras, de tal manera de salir de este aislamiento físico a través de un medio virtual, ¿ya? Pero más allá de eso, más allá de virtual o físico, es mantener la conexión. Yo creo que hay gente que ha vivido eventos traumáticos, que va a tener la tendencia a aislarse por distintas razones, debiese hacer el esfuerzo por mantener la conexión social, al menos con los seres que le importan, ¿no? Otra sugerencia claramente es pedir ayuda, ¿no? Cuando tú sientes que de repente estás sobrepasado, vale, nos puede pasar a todos, ¿no? Que nos sentamos sobrepasados. No somos superhéroes, ¿no? Claro. Y por lo tanto, perfectamente hay algo que yo no voy a poder hacer por mí mismo sin el acompañamiento, el apoyo de otra persona, ¿ya? Entonces, ser capaz de pedir ayuda, no necesariamente psicoterapéutica, puede ser en la salud, puede ser en el cuidado de los niños, ¿no? Puede ser en el armado de tu casa, ¿no? Que está desarmada, ¿no? Necesitas tú levantar las paredes de nuevo, pedir ayuda a los demás, y los demás también están ahí, y probablemente va a haber la ocasión de que le duele la mano, ¿no? Y dentro de ese apoyo, claramente también el apoyo psicoterapéutico, cuando de repente te das cuenta que no logran manejar algunas cosas que habitualmente manejaba. Por ejemplo, la angustia emocional, ¿no? Que te provoca lo que estás viviendo. ¿Ya? En ese sentido, hay muchos autores que plantean que un indicador importante de que este evento te está sobrepasando es cuando tú empiezas a tener problemas de sueño. ¿Ya? Bueno, Es decir, cuando ya te cuesta conciliar el sueño, ya no te, insomnio, ¿no? O sueños eh, cual tú sientes que no descansas finalmente, son indicadores de que esto se está sobrepasando, ¿no? Y que a lo mejor es importante hacer algunos cambios en tu vida o pedir ayuda. wow. Qué bien ese indicador, ¿no? El tema del Sí, sueño. sí, Bien. exacto, es un indicador. Y vamos a las generaciones que vienen, ¿ah? Que están estudiando, personas que están iniciando en este mundo de la psicoterapia, del mundo clínico, del mundo de la psicología social, porque también es algo social. Bueno, es algo eh, interrelacional en distintas disciplinas, ¿no? Es súper importante. ¿Qué recomendaciones les das a estos profesionales que están formándose y que están recién iniciando?
y que se van a topar con estas problemáticas. Obviamente hay un tema importante que es el prepararse, ¿no? Y prepararse no solamente en términos de técnica, sino también prepararse como persona. Ya tú como persona vas a encontrarte con otras personas. Jung tenía una frase bien bonita que se me olvidó, así que no la voy a repetir, pero que es un encuentro entre personas, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y tú eres persona, tampoco eres un superhéroe, Claro. y por lo tanto tienes que preocuparte de ti como persona, no puedes olvidarte de ti. ¿Ya? Hay una frase que es cliché, pero que de todas maneras no podemos olvidarnos de ella, que si tú vas a cuidar a otras personas, tienes que partir cuidando de ti mismo, ¿no? Entonces, que se preparen técnicamente, pero se preparen también como profesional y como persona. Eso implica a veces incluso ser capaz de compartir las cosas que te están ocurriendo con otros. ¿Ya? A veces lo que estás atendiendo, el trauma es una cosa compleja, porque estás viendo gente que está sufriendo mucho Sí. frente a eventos que de repente uno siente que son indescriptibles. Yo me imagino una experiencia de abuso, una violación, una tortura, ¿no? Lo que se está viviendo en Medio Oriente hoy día, ¿no? Gente que ve morir a toda su familia frente a su vista. Y esas cosas te van a relatar, ¿no? Esas cosas te van a contar. Entonces, evidentemente, va a generar un efecto emocional en ti porque eres persona, ¿no? Y por lo tanto, ser capaz de compartir eso con otros colegas, ¿no? Con supervisores, con pares, es importante también para un profesional que recién se inicia. ¿Ya? Lo otro que yo diría más bien un tema actitudinal es que sí, es difícil, pero no te rindas, no te rindas, ¿no? Que algo harás que va a contribuir a que esa persona se sienta al menos un poco mejor de cómo te está sintiendo. Ya sea la escucha o ya sea porque ya preparado sabes cómo manejar algunas situaciones más específicas, ¿no? Pero no te rindas, ¿no? Es difícil, pero es hermoso cuando tú ves que finalmente las personas logran salir de la oscuridad. Eso es muy hermoso. O como me gusta decirlo a mí, cuando ves que finalmente las personas florecen. Qué maravilla. Hablando de florecer ahí, la flor de loto que mencionábamos al delante y con la cual iniciamos este conversatorio, eh, quiero atribuirme un par de minutos y como sabemos que estos traumas aparecen de la nada y aparece trauma incluso a nivel casi colectivo, y sabemos que en algún momento nos va a azotar acá en Chile, Latinoamérica o en esto con las guerras que están ocurriendo, lo que tú decías yo creo que es vital, ¿o no? O sea, no tan solo tiene que ver con la pérdida emocional, o sea, o el sufrimiento emocional que vamos a tener, porque realmente estamos teniendo pérdidas. O sea, te imaginas, tú perdiste tu hogar, ahora la guerra hay gente perdiendo su familia, sus cercanos, sus seres queridos. Es difícil. ¿Cómo podría una persona que está viviendo esto, ya que tú también lo viste desde la otra línea, intervenir en esa crisis? ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo podría ser ese pequeño aporte o ese granito de arena cuando este hecho ya está ocurriendo y estoy ahí para la intervención en crisis? Claro, la intervención en crisis es otra cosa, ¿no? Es una cosa distinta a la que hemos hablado en este minuto. Mm. Ya yo hablo más bien de intervención temprana, eso es lo que yo Sí, hago. Pero claro, no claro. estoy ahí a pie de cañón cuando la gente le pasa el evento que le pasa, ¿no? Yo diría que principalmente, y eso lo he hecho, lo mostrado también las investigaciones, si un clínico, si un psicólogo está en un contexto de crisis, tiene que ser capaz de ayudar a la persona lo que la persona necesita. Y Buena. muchas veces lo que necesita no es que la escuchen, sino que lo que necesita es que se le brinde un espacio donde se sienta más seguro. Y Perfecto. eso implica a lo mejor ayudarlo a armar su techo, ayudarlo a buscar un hospital, ¿no? O llevarle un colchón, llevarle agua, en lugar de estar ahí con tu bata, sentarte, pedir que se sienta al frente y ya cuénteme cómo se ha sentido. Eso no ayuda, no en situaciones de crisis. Importante lo que acabas de mencionar. Yo sabía que tenía que hacerte esta pregunta porque lo viviste desde la otra postura también. O sea, imagínate lo que nos narraste, lo vives constantemente allá. Imagínate ya el terremoto, después los incendios, la lluvia. O sea, claramente conoces en ambas líneas estas experiencias. Bueno, el doctor Felipe García, ¿ah? Maravilloso, enorme. Este capítulo yo sé que va a ser muy útil, muy necesario. Se trata de esto, ¿no? De compartir el conocimiento en el cual es muy gentil acá el doctor. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y por la conversación tan distendida, porque pasó volando y ya estamos cumpliendo una hora de Eh, conversación. Así que, bueno, eso es tu habilidad ahí de conversador, ¿no? Un abrazo, nos vemos en el próximo capítulo. Que
que tengan una buena mañana, una buena tarde o una buena noche. Depende en qué momento nos están escuchando y viendo. Que estén bien.